Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de la tarde de hoy. Hoy es marzo 27 del 2014 y hoy tenemos la facilitadora Marta Lucía Salcedo Camelo. Ella es odontóloga, auditora en salud y nos trae el tema Asesoría y Asistencia Técnica en Salud Bucal. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Salud. La facilitadora va a exponer el tema durante unos 45 minutos. Si ustedes tienen preguntas sobre el tema en particular, por favor apúntenlos, porque luego vamos a tener un espacio de 15 minutos para resolver sus preguntas. Y Marta Lucía va a tratar de resolver todas y cada una de ellas. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a pasar un enlace por el chat para que por favor registren su participación al evento de esta tarde. Sean pues todos bienvenidos y los dejo con la odontóloga Marta Lucía Salcedo Camelo. Marta Lucía, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Como ya escucharon de Alonso, soy odontóloga, especialista en auditoría en salud y he trabajado con el Centro Nacer hace unos años haciendo asesoría y asistencia técnica precisamente en este tema de salud bucal. El día de hoy nos convoca específicamente la salud bucal en la estrategia AIS. En primer lugar, vamos a hacer como una introducción en relación a los aspectos importantes de la salud bucal como un aspecto fundamental de la condición general de salud de las comunidades. Realmente la salud bucal tiene una importancia muy grande porque en el tema de morbilidad oral ocupa un lugar significativo a nivel de morbilidad general, afectando a una gran parte de la población. Es un problema de salud pública grande porque afecta a muchas personas, porque implica grandes costos su manejo y porque de una manera preventiva podríamos evitar que todas las patologías orales se dieran, o por lo menos una gran parte de ellas. Las infecciones orales son un aspecto muy, digamos, importante que contribuye a desatender enfermedades sistémicas como cardiopatías, enfermedades respiratorias, diabetes e inclusive ocasionar complicaciones en el embarazo como preeclampsia, parto pretérmino y bajo peso al nacer. Las caries afectan a un gran número de la población. Este diagnóstico en el contexto de la morbilidad general ocupa el segundo lugar según el Plan Decenal Nacional de Salud Pública a nivel de todo Colombia en 2012. Entonces podemos imaginar un segundo lugar en la morbilidad general, no en la morbilidad oral. Es un impacto grandísimo para la salud pública. Y en Medellín, en ese mismo año, ocupó el cuarto lugar, incluyendo otros 2 diagnósticos de patologías orales dentro de los 10 primeros de la patología de la morbilidad general. Bueno, la mayoría de las enfermedades orales se asocian con factores de riesgo que pueden ser intervenidos y que a su vez afectan a otras, pues que son causa de otras patologías. Están básicamente asentados en la falta de higiene oral, en la dificultad para que las personas asuman el cuidado bucal como algo importante, en la alimentación inadecuada y en la falta de educación. Dentro de la estrategia IEPI, para el personal de la salud, se han establecido unos criterios estandarizados para evaluar signos de enfermedad y de la condición general del niño. Dentro de estos se incluyó también la salud bucal. De acuerdo a determinados signos, vamos a tratar de ubicar esas principales patologías que pueden afectar al niño y cómo desde nuestro entorno, dentro de nuestro manejo, dentro de nuestro contexto, podemos ayudar a solucionar, digamos, esas situaciones que en un momento dado se pueden agravar y que por falta de educación, de conocimiento de las comunidades, no podemos intervenir oportunamente.
Para esto tenemos que entender un poquito que el odontólogo no es el único, siendo pues el principal pero pues personal de salud que atiende la salud bucal, no es el único que tiene la responsabilidad de ese manejo. Todos los profesionales y personal de salud debería estar en capacidad de poder determinar en un momento dado un problema bucal de un niño y poder hacer esa revisión oportuna, esa intervención oportuna, ya sea si es una patología complicada desde una remisión urgente o si es una patología más leve desde una atención, un manejo, digamos, básico, o si no hay una patología, pero es un niño y como niño tiene derecho a una prevención en salud, hacer esa parte oportunamente también, antes de que el niño llegue a enfermar. El objetivo principal de la estrategia dentro de la salud bucal, dentro de la estrategia AIEPI, es capacitar y sensibilizar a personal de salud no odontológico para que desde su contexto participe en la promoción de la salud bucal y a su vez en el control de la enfermedad también bucal. Bueno, en primer lugar, para que nos pongamos un poquito en contexto, vamos a hablar de la boca y sus componentes. La cavidad oral, pues todos la conocemos. Está formada por labios superior e inferior, mejillas, dientes, muelas, encías, lengua y paladar. Para cumplir con sus funciones, posee una estructura apropiada formada por maxilar superior e inferior, o mandíbula como la conocemos comúnmente. Los dientes están articulados en esa articulación, están metidos, inmersos allí en ese tejido óseo, y mediante esta articulación es que ellos, digamos que producen el movimiento de apertura, cierre y lateralidad que se da en la boca, y que asimismo con ello podemos cumplir ciertas funciones como son la masticación, la comunicación, reírnos, comer, besar, es decir, todas las acciones que cumplimos donde interviene la boca. Además pues de la buena apariencia, ¿no? Es decir, la boca cumple una función estética de primer orden. Bueno, la masticación es la función inicial de la preparación de los alimentos, y para que ésta se cumpla en debida forma es necesario que la dentadura esté completa, sana y que pueda cerrar adecuadamente. La saliva ayuda a que la comida pase al estómago y mantiene la humedad de la boca, protegiendo a los dientes y a las encías. Por lo general, los dolores abdominales se producen por una mala masticación. Entonces vemos como de esta forma, una cosa que sucede, digamos, en la boca, que es una parte alejada del organismo, afecta de una manera importante otros sistemas del organismo, no solo del niño, sino también de los adultos. Bueno, la comunicación es una función importantísima en la socialización de los seres humanos. La correcta pronunciación, la correcta fonación depende también de un buen estado de los componentes de la boca, ¿no? Principalmente de los dientes. Bueno, como les dije, pues la buena apariencia, que es importantísima para, digamos, que el niño o el joven se sienta cómodo con sus compañeros en su entorno educativo, o en su entorno de juegos, o en su entorno familiar. Bueno, en general, pues yo creo que todos conocemos las partes de la boca. Es importante pues como destacar estas funciones, que tengamos un poquito claro como esa parte que tiene que ver ya con la estructura de los dientes y su tejido de soporte, que es lo que más se ve afectado en un momento dado por una mala higiene oral, y lo que nos va a traer como consecuencia enfermedades infecciosas que van a afectar la salud general. Bueno, vamos a mirar ahora los dientes, las partes de un diente. La boca, pues, como les explicaba, tiene una cantidad de estructuras, dentro de las cuales están los dientes, y estos dientes inmersos en un soporte óseo que alberga, digamos, las raíces de los dientes, y allí es donde se sostiene. En esa articulación que se da entre el diente y el hueso, y la encía, ¿cierto? Donde se encuentra el clavito del diente, es donde se empieza a retener, digamos que restos de comida, que finalmente se traducen en placa bacteriana, que es esa masita que se pega a los dientes y que termina produciendo enfermedad.
¿Por qué? Porque allí va a ser sustrato para que crezcan microorganismos, alberguen infecciones que posteriormente, si no hacemos una limpieza a tiempo, una buena intervención de ese factor irritativo, nos va a llevar a enfermedades como gingivitis o como caries dental, que son las principales enfermedades que afectan los tejidos de la boca, ¿cierto? La caries a los dientes y la gingivitis a los tejidos del diente, perdón, de la encía. La enfermedad periodontal es una extensión, digamos, de la gingivitis. La gingivitis afecta la parte blanda, la parte del tejido mucoso de la boca. La periodontitis es una extensión de esa infección que afecta ya el tejido óseo, es decir, se sigue aumentando el proceso inflamatorio y se filtra hacia el huesito y termina produciendo una bolsa que ya afecta la parte inferior, es decir, la parte de la raíz del diente. Bueno, vamos a hablar de las partes del diente. De manera general, el diente se divide en dos partes, ¿cierto? Una corona y una raíz. En la corona existen tres tejidos. El esmalte, que es el que vemos, blanco o blanco cremoso, ¿cierto? Lo que nos da esa apariencia bonita que brilla. Esa es la parte, digamos, estética más importante del diente, porque es la que nos presentamos en una sonrisa. Debajo de ese tejido de esmalte, que solamente se encuentra en la corona del diente, está la dentina, que es la parte interna que está dentro de todo el diente, ocupa la parte interna de la corona y de la raíz. Y más internamente aún está la pulpa dental. En la raíz realmente no hay esmalte, el esmalte solamente cubre la corona. Cuando un tejido dental se afecta, cuando un diente se afecta por caries, la primera parte que se compromete es el esmalte. Si descuidamos ese primer proceso inicial de caries, lo que continúa afectándose es la dentina, o sea, la parte más interna, y si descuidamos todavía esa partecita y no hacemos una intervención oportuna, va a llegar a la pulpa. Ahí es cuando empieza a doler el diente, cuando entonces la persona se queja de un dolor y empieza a sentir pues una molestia grande. Bueno, esa es la parte, pues, el nervio, ¿cierto?, que llamamos comúnmente la pulpa. Bueno, ¿qué origina que se presente la caries dental o que se produzca la enfermedad gingival? El origen de todo esto es la placa bacteriana. Esa placa bacteriana es una película pegajosa de color blanco amarillento, que cuando a veces vemos personas sin cepillar nos podemos dar cuenta, es esa masita que está adosada al tejido dental y que generalmente se introduce como en el surco de la encía, en ese pestoneadito que tenemos en la encía, se retiene mucho. Entonces por eso es que por un lado se produce la caries y por el otro se afecta la encía, porque es la zona de más retención de placa bacteriana. Esa placa bacteriana contiene bacterias que cuando tenemos una dieta rica en azúcares, se empiezan a formar ácidos, ¿cierto? Esa interacción de bacterias y azúcares nos forman ácidos que son los que van a descalcificar el diente y posteriormente a destruir el esmalte. Ahí, cuando se produce esa descalcificación y se empieza a abrir, se hace como una porosidad, se inicia el proceso cavitacional o el proceso de destrucción del diente, ¿cierto? De cavidad, se llama cavitacional porque es una cavidad la que se forma. Entonces ya no vamos a tener el diente blanco, hermoso, con ese esmalte precioso con que erupcionó, sino que vamos a empezar a ver un diente café, como con una cavidad profunda, con un espacio allá donde se va a retener comida, que va a empezar a producir mal aliento y que va a empezar también a afectar la parte gingival, pues al tiempo se producen las dos cosas. La placa bacteriana se debe remover de los dientes por lo menos 2 veces al día por medios mecánicos de limpieza, que son la seda dental y el cepillo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las denticiones para que entendamos cómo está constituida la dentición de los niños. La dentición temporal, o sea, esa primera dentición que aparece en los bebés, que empieza a empezar a aparecer a los 6 meses más o menos, consta de 20 dientes.
Su proceso de erupción inicia a los 6 meses y termina entre 24 y 30 meses aproximadamente. Se completa un total de 20 dientes. Son 4 dientes anteriores incisivos, 2 caninos y 4 molares en el maxilar superior. Y la misma cantidad en el maxilar inferior, o sea, 10 arriba, 10 abajo. Esta dentición es reemplazada totalmente por la dentición permanente cuando el niño empieza su periodo de dentición mixta, o sea, cuando empieza a hacer el recambio, empieza a perder estos dientes temporales y empiezan a aparecer los dientes permanentes. Esa dentición permanente inicia su erupción a los 6 años, con la salida del primer molar permanente. Ese primer molar permanente sale sin que aún se haya caído ningún dientecito temporal. No viene a reemplazar ningún diente temporal, viene a aumentar la fórmula dentaria del niño. El niño, como les dije, su dentición primaria es de 20 dientes, el adulto es de 32. Entonces este primer diente viene a aumentar esa fórmula dental, que inicialmente aparece a los 6 años. Y termina de erupcionar, completar su cambio dental en dentición permanente alrededor de los 18 o 20 años con la aparición de las cordales. La dentición permanente consta de 32 dientes. Es muy importante entender y hacer entender a las familias que la dentición temporal es muy importante. Muchos papás o mamás dicen que para qué se los cuidan si los va a cambiar. Estos dientes favorecen la fonación, la masticación, la alimentación, la comunicación, estimulan la formación armónica de cara y cuerpo y además protege a esa dentición permanente que viene para que venga adecuadamente donde debe ubicarse y para que se guarde, digamos, la proporción en el arco de la boquita para que tengan una buena alineación. Bueno, en el menor, en la dentición temporal, el niño pequeño de 6 mesecitos que empieza a tener su primera erupción dental, pues alrededor de los 6, 9 meses, eso es muy variable. Los primeros dientecitos que aparecen son los dientes inferiores, los incisivos centrales, ¿cierto? En la parte inferior, los 2 centralitos, allá apenas empiezan a asomar esos dientes. A partir de ese momento siguen erupcionando ya a continuación los superiores, los 2 centrales superiores, y siguen en ese orden, ¿cierto? Apareciendo primero los dientes anteriores, después aparecen los primeros molares, después segundos molares y, canino, y después segundos molares. A veces hay variaciones, pero pues estas variaciones no tienen mucha importancia pues en el orden, pero básicamente es eso, primero los dientes anteriores y luego los dientes posteriores. Bueno, como ya les mencioné, tenemos que darle mucha importancia al cuidado, digamos, a esa desorganización de la placa bacteriana para evitar la caries dental, y esto hay que hacerlo desde que los dientes aparecen en boca. Es muy común escuchar que los niños no se llevan a odontología sino a partir de los 2 o 3 añitos, que antes no, porque no se dejan atender o porque todavía no les cubre pues el sistema, digamos, el plan obligatorio de salud, esta atención. Esto no es así. Los niños deben ser llevados al odontólogo desde antes de cumplir el primer año de edad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que esa mamá reciba información, educación para la prevención de la caries, la enfermedad gingival y la fluorosis dental, con el objetivo de que aprenda unos hábitos higiénicos adecuados y alimenticios, con el objetivo de que se promueva la lactancia materna, que de hecho se tiene que promover pues desde antes del nacimiento, con el objetivo de que fortalezcamos las competencias de los papás para asumir el cuidado de los dientes de los niños como algo propio, como algo que tienen que hacer ellos, no pensando que de pronto el odontólogo o el vecino o lo que les decía, los dientes no son importantes. Tenemos que empezar a concientizar, y desde todos los puntos en que nosotros tengamos contacto con los padres de estos menores, o pues con los menores específicamente, tenemos que hacer esa inducción a consultar con el odontólogo desde antes del primer año de vida. Bueno,
Como ya les dije, la caries es una enfermedad infecciosa caracterizada por la destrucción del tejido dentario por efecto de los ácidos que producen la presencia de que producen las bacterias en presencia de alimentos azucarados y almidones. Esta enfermedad puede ir desde una pequeña mancha blanca, que es el estadio inicial de la caries, hasta la destrucción total del diente y la diseminación de la infección por otras partes del cuerpo. El problema de la caries dental es que no se queda en el diente. La caries dental, como les expliqué ahorita, llega hasta la pulpa cuando ya se ha hecho una destrucción grande del tejido. Llega a la pulpa, la afecta y como es un sistema que tiene nervios, que tiene vasos sanguíneos, la afecta, primero con un dolor intenso, luego con una necrosis, esa pulpita se muere y al morirse se descompone y esa descomposición produce infección que termina produciendo abscesos en el tejido óseo de los niños y esos abscesos a su vez producen inflamaciones tipo celulitis que en un momento dado pueden poner en riesgo la vida del niño. Entonces es muy importante que empecemos a entender ese proceso de cómo se produce la caries, cómo lo podemos evitar y cómo no llegar hasta esos estadios en que los niños ponen en riesgo hasta su vida. Bueno, las enfermedades de las encías, de la misma forma que esa placa afecta a los dientes, también afecta a las encías, lo afecta por otro proceso, ¿cierto? Porque empieza a contaminar, a quedarse también depositada en esos surcos, a producir infección, destruyendo el tejido que soporta los dientes, que sostiene sus dientecitos. Generalmente en los niños se produce pues gingivitis, ¿cierto? Pero en los adultos ya hay una destrucción más grande que produce una enfermedad que se llama enfermedad periodontal, que termina hasta con la pérdida de los dientes por pérdida de soporte, terminan cayéndose los dientes por pérdida de ese soporte. Estas enfermedades de las encías afectan, como les dije en principio, muchas patologías sistémicas, descompensa a pacientes diabéticos, descompensa a pacientes con riesgo cardiovascular, descompensa a las gestantes en su embarazo, produciendo la cantidad pues, de inconvenientes que les mencioné al principio. Bueno, ¿qué nos propone IEPI para que intervengamos de una manera oportuna en la salud bucal de los niños y podamos fortalecer esas competencias de los padres y de las familias para cuidar la salud bucal de sus hijos? En primer lugar, evaluar. Nos dice, evalúe al niño siempre. Es común que esperemos siempre que el odontólogo sea quien siempre evalúe al niño en su boca, que médico o enfermera o cualquier otro profesional de la salud que esté en contacto con el niño y lo evalúe de manera general no tenga en cuenta su boca. Es importante que empecemos a mirar ese espacio tan importante de nuestro cuerpo que nos trae tantos mensajes y que nos puede en un momento dado llevar a un problema serio de salud por no haberlo revisado e intervenido a tiempo. Entonces, en primer lugar, evaluar y mirar el grado, digamos, de afectación que puede tener un niño en su boca. En un niño podemos encontrar caries, podemos encontrar malformaciones, podemos encontrar discrepancias, digamos, de tamaño entre dientes y maxilares grandes que pueden afectar su sistema respiratorio. Podemos encontrar enfermedades de las encías, como les mencioné ahorita. Es importante que tengamos en cuenta todo eso y a partir de esa evaluación inicial que hemos hecho, tomemos una conducta, ¿cierto? Clasifiquemos. Ya tenemos evaluado al niño, miramos cómo está su boca. En primer lugar, si tenemos un problema grave, un problema complicado, del tipo, por ejemplo, una celulitis facial, por ejemplo, una gingivoestomatitis, que es la inflamación de toda su mucosa, ¿cierto?, de la encía, esas digamos, infecciones que les dan a los niños pequeños, que llega a un punto en que no pueden comer porque está totalmente inflamada toda la mucosa oral, la mamá llega a consultar y no sabemos en un momento dado qué hacer. Todos estos procesos
digamos que de alguna manera complicados, tenemos que remitirlos. Obviamente no los vamos a poder manejar, los remitimos al odontólogo y él ya pues con sus competencias lo manejará adecuadamente, pero ¿qué es lo importante? Que nosotros hagamos esa remisión a tiempo, que comuniquemos a la comunidad que hay que hacer esa intervención y no dejar al niño esperando en la casa a ver qué pasa. Una inflamación, un absceso que inicialmente es una cosa pequeña, como les digo, se puede complicar hasta poner en peligro la vida del niño. Entonces hay que saber intervenir a tiempo y hacer esa remisión oportuna. Bueno, esos son los casos, digamos, más complicados. Casos como un trauma, ¿cierto? Que también sucede muy frecuentemente en los niños. Se les cayó el dientecito al niño. Muchas veces se aporrean y en el impacto pierden el diente se sale. ¿Qué hacemos entonces? Es importante decirle a la familia que consulte inmediatamente. Estos son casos en los que no se puede esperar para mañana. Un reimplante de un diente, los dientes temporales, o sea, los dientes iniciales, los de leche, los de la dentición primaria, no se reimplantan. Si se cayó, se quedó perdido porque ya no hay forma, pues no va a funcionar. Pero los dientes permanentes, los dientes que a veces salen muy tempranamente, a los 6 añitos, esos dientes inmediatamente hay que correr con ellos para el odontólogo para que se los reimplante en un transcurso de 2 horitas. A medida que va pasando el tiempo, la posibilidad de que ese diente vuelva a pegar y que se vuelva a sostener en ese alvéolo se va perdiendo, ¿cierto? Entonces es una cuestión de actuar inmediatamente. Y muchas veces nosotros, como profesionales de la salud, no sabemos eso. La comunidad sí que menos. Entonces son cositas muy básicas que tenemos que conocer. Entonces, bueno, esa es como la primera línea donde podríamos decir este es el punto rojo, ¿no? De correr, porque hay cosas que son importantes y hay que manejarlas ya. Después tenemos otras de menos, digamos, complejidad o de menos, son menos agudas, que en un momento dado podemos manejar o podemos, digamos, dilatar la consulta. No que quede en espera eternamente, sino que, digamos, podamos conseguir una cita con tiempo, que no es una atención de urgencias propiamente, ¿cierto? Tal es el caso, por ejemplo, de las caries, que están ahí quieticas, que llevan mucho tiempo, pero que sí tenemos que intervenir sin necesidad, pues, de que sea una urgencia, ¿cierto? Y por último tenemos un niño sano, un niño completamente sano, que le vemos una cavidad oral sin patologías evidentes, el cual tenemos también que intervenir desde la prevención. No podemos quedarnos, decir, no tiene nada, ya listo, no. Todas las acciones tenemos que hacerlas y ojalá tuviéramos solamente que hacer esas más básicas de prevenir y no tener que pensar en esas otras complicadas para manejar a los niños. Ya pues esa parte de consejería, de educación que hay que dar a los padres, se hará institucionalmente o en la familia, pero es básico que tratemos de que todos nuestros menores tengan esa oportunidad y ojalá, como les digo, empezáramos desde antes del primer año de vida. Es una consulta que está incluida en el POS, es una consulta que se está promoviendo a nivel nacional a través de la legislación, entonces no hay disculpas para no hacerla. Bueno, el otro punto tiene que ver con que todo lo que hacemos a los niños debe ser sistemático y repetitivo. Todas estas atenciones preventivas deben ser periódicas. El niño asiste hoy, lo dejamos controladito, le dimos muy buenos consejos a sus padres sobre la salud bucal, sobre la dieta que debe tener y le decimos, en 6 meses lo vuelve a traer. ¿Por qué en 6 meses? Porque en 6 meses pasan muchas cosas. Porque necesitamos estar pendientes de que esa higiene que se está haciendo sea la adecuada, que esos hábitos nocivos que de pronto intervenimos o encontramos, efectivamente se hayan sido solucionados y no sigue el niño pues como con el problema, y sino para mirar a ver cómo lo orientamos hacia otro, un especialista o otro nivel, pues a ver cómo podemos ayudar para solucionar el problema. Pero la revisión debe ser siempre cada 6 meses, constante y sistemática. Bueno, la idea es que cuando una madre lleve a la consulta
al niño se aproveche pues la oportunidad para evaluar la boca, ¿cierto? Como les decía, en todas las consultas, médica, de enfermería, hacerle el chequeo, o sea, es muy sencillo, abrir la boca, tener en cuenta la boca del niño, darse cuenta qué hay de especial, cómo está, no se da cuenta perfectamente una boca en buen estado, cómo está, cuando está en buen estado, cuando tiene caries, cuando tiene inflamación, cuando tiene un proceso infeccioso. Y de acuerdo, pues, como les dije, a esos pasos que le di, tomar la determinación de qué hacer, ¿cierto? Pero en todos los casos hay que intervenir, así el niño esté completamente sano, porque tiene que ser remitido para que el odontólogo lo evalúe. ¿Qué podemos encontrar en la boca? Problemas de tejidos blandos, mucosas, encías y garganta, por un lado, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con el tejido blando de la mucosa oral. Por otro lado, podemos encontrar o revisar, ¿cierto? Fijarnos en las caries dentales, que como les digo es la principal patología oral y casi que degenerada, y que por lo cual tenemos que siempre estar atentos a evitarla y a intervenirla si la encontramos en una fase inicial. Y por último, malformaciones que comprometen la cavidad oral del tipo labio y paladar fisurado. En muchas ocasiones, digamos, al niño no lo evalúan bien y se han conocido casos de niños que nacen con paladar fisurado y nadie se da cuenta, ni siquiera la mamá. Después cuando el niño empieza a tener problemas porque tiene reflujo, porque se le devuelve la comida, porque tiene una cantidad de inconvenientes, vienen a ver al tiempo que el niño tiene ese problema. Entonces, son condiciones que tenemos que mirar. Bueno, los problemas más importantes de los tejidos blandos, como ya les dije, pues la infección severa facial, en la cual, como les digo, obligatoriamente hay que remitir. Esta no tiene espera. Un niño que tenga la cara inflamada, inmediatamente hay que llevarlo por urgencias. Si no hay odontólogo disponible, el odontólogo mirará si requiere de hospitalización directamente a una consulta médica de urgencias. Si no hay odontólogo pues disponible que nos pueda solucionar el problema. En muchas ocasiones hay horas y momentos del día en que no hay una consulta odontológica disponible, entonces urgencias médicas, pero son procesos que no se pueden, no dan espera. Desde luego que necesitan muchas veces antibióticos venosos o analgésicos o pues manejo hospitalario, porque el antibiótico de pronto ambulatorio no les va a servir. Bueno, otros, digamos, afectaciones que tienen la mucosa y las encías son la gingivoestomatitis. Generalmente le da a todos los niños a temprana edad, se maneja pues de manera paliativa, ¿cierto? Porque digamos que se puede complicar, pero es algo que podemos manejar sin necesidad pues de alarmarnos tanto, ¿cierto? Lo ideal es llevarlo al odontólogo para que lo revise, para que le dé las indicaciones a la mamá de cómo manejarla. De pronto si le va a dar algún medicamento porque tiene una sobreinfección o algo para calmar la molestia del niño, le va a dar indicaciones de darle líquidos fríos, le va a dar indicaciones de evitar comidas saladas o ácidas para que él no sienta la molestia y pueda comer, porque generalmente los niños dejan de comer. Esta gingivoestomatitis dura aproximadamente su curso pues normal más o menos 2 semanas, entonces es un periodo muy largo para un niño para suspenderle la alimentación. Entonces tenemos que buscar ayuda de pronto del odontólogo para que nos colabore cómo solucionar el problema. En relación a la candidiasis oral, también da con mucha frecuencia en los niños. Es esa plaquita blanca que se ubica a veces en la lengua, que la vemos como pegadita ahí, que si la limpiamos sale, se retira, porque eso es una infección de hongos que quedan acumulados ahí. También tenemos que buscar la asesoría del odontólogo para que nos dé la medicación adecuada para controlarla. Hay que darles orientación a la mamá y sugerir pues la atención también pronta. O sea, no tenemos que quedarnos esperando, sino ir inmediatamente. Bueno, los problemas de caries dental que tienen ya son los que afectan pues los tejidos duros, ¿cierto? Del diente. Estos problemas de caries dental
como les dije, viene desde un diente en el cual la caries es incipiente, apenas se ve, se nota, o ni siquiera es una cavidad, sino apenas una desmineralización, pasa por una caries, una cavidad poco profunda, muy chiquitica, avanza ya en estados más crónicos, en cavidades mucho más grandes que ya pueden empezar a ser dolorosas, hasta que finalmente llega a la pulpa y se produce una infección aguda dental. O sea, la caries puede ir desde una simple manchita hasta un proceso infeccioso grave. Tenemos que empezar como a entender ese proceso de la caries y saber que si nosotros intervenimos a tiempo no tenemos que llegar a esa infección aguda. Podemos detenerla en ese primer estadio. Inclusive la idea sería y lo ideal sería que no llegáramos ni siquiera a él, ¿cierto? Solamente con prevención, con enseñar buenos hábitos a los padres y cuidadores de los niños. Bueno, realmente lo que nosotros, la parte más importante, digamos, del compromiso nuestro en esta parte de la salud bucal es ser capaces de evaluar el estado de la salud bucal del niño. Y no es difícil porque, como les digo, los signos son muy evidentes. Una caries cualquiera la ve, una inflamación cualquiera la ve, un proceso infeccioso generalizado en la boca también se ve muy fácil, una salud bucal adecuada y unos dientes bonitos, limpios, también se ven. Entonces, es más como de actitud hacia el tema, de que nos comprometamos a evaluar esa cavidad oral día a día de los niños que acceden a nuestro servicio, que nos preocupemos por pensar que la salud bucal afecta no solo la salud general, digamos en un estado agudo, sino que también deteriora el desarrollo y el crecimiento del niño. Son niños que generalmente si tienen problemas dentales no pueden comer adecuadamente, entonces son niños que de rutina van a su control de crecimiento y desarrollo y a lo mejor los encuentran con bajo peso. Son niños que viven con infecciones a lo mejor intestinales porque todo lo que comen está contaminado. Entonces es importante que empecemos a contemplar la cavidad oral como parte de nuestro quehacer. Bueno, tenemos una clasificación de acuerdo al riesgo en que encontremos al paciente, es más o menos lo que les he dicho, pero ya pues como de manera organizada para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando hay bajo riesgo de enfermedad bucal, es decir, cuando encontramos una familia que realiza unos buenos hábitos de higiene, una práctica adecuada de higiene bucal, digamos unas conductas alimenticias adecuadas y el niño va periódicamente al odontólogo, tenemos un niño con una boca sana, una boca que está limpia, que está sana, que no tiene mayor riesgo de enfermar. ¿Qué hacemos en esos casos? En primer lugar, felicitar al niño y a los padres como familia protectora de la salud bucal. En segundo lugar, reforzar hábitos adecuados de higiene y adecuada alimentación. ¿Cuáles son esos hábitos adecuados de higiene? El cepillado dental diario, mínimo 2 veces al día, y siempre para acostarse. El uso de la seda dental diario desde que salen los primeros dientes. No hay que esperar a que tenga 2, 3, 5 años para usar la seda. La seda se debe usar desde que empiezan a aparecer los dientes en la boca, con el objetivo de que el niño se acostumbre y que no es el objetivo también de que evitemos que se acumule la placa dental y pueda haber riesgo de caries. Bueno, es asegurar que se siga con el control odontológico cada 6 meses. Y eso es algo que hay que recalcar, es fundamental. Si el niño todavía no tiene dientes, el niño es un bebé, empezamos a hacer la higiene con una gasita o con un trapito que nos envolvemos en el dedo, una gasa humedecida, y con esa gasita limpiamos la cavidad oral del niño, desde que nace, aún sin dientes. En relación al tema de las cremas dentales, que es muy común decir que la crema dental que se debe utilizar sea sin flúor. Realmente hay mucha controversia en este tema. Idealmente los niños muy pequeños no deben usar crema pues porque no son capaces de botarla, de escupirla y se la comen, ¿cierto? Y esto nos trae como consecuencia un riesgo de fluorosis dental.
que es una afectación que se da en los dientes digamos que salen defectuosos, los dientes permanentes, porque ellos se están formando en esta etapa de la vida de los niños más o menos hasta los 6 años, comen mucho flúor diariamente, con esa crema que le estamos introduciendo pueden llegar a tener problemas con su dentición permanente. Realmente lo que se dice es que deberíamos evitar el uso de la crema hasta que el niño sea capaz de escupir, o una crema con flúor, pero apenas el niño sea capaz de escupir, aplicarle una pequeña cantidad de crema al cepillo, algo así como del tamaño de un grano de arroz. Con ese pico de crema cepillar los dientes del niño y hacer que escupa y bote el excedente, ¿cierto? Ese cuidado hay que tenerlo aproximadamente hasta los 6 añitos, 6, 7 años, es cuando se están formando los dientes de los niños. Bueno, eso es cuando el niño tiene un bajo riesgo, ¿cierto? Que es el niño sano, el niño con una familia protectora, el niño con buenos hábitos, el niño con una alimentación adecuada. Cuando hay alto riesgo de enfermedad bucal, clasificamos a ese niño, encontramos uno de los siguientes signos y dijimos, este niño está complicadito, su boca tiene dificultades, miramos a ver cómo lo hacemos. Lo clasificamos así cuando tiene presencia de manchas blancas o cafés en los dientes, que nos están sugiriendo la presencia de caries dental. Presencia de placa bacteriana. La placa bacteriana ahí mismo se ve, uno se da cuenta pues porque se ve esa masita pegada ahí contra las encías. No necesitamos hacer un revelado para darnos cuenta. Cuando encontramos inadecuados hábitos de cuidado bucal, los papás no cepillan los dientes del niño, no usan seda dental, no han consultado odontología en los últimos 6 meses, hay uso del biberón nocturno y hay historia personal o familiar de caries. Que la historia personal o familiar de caries es muy importante. De una familia que tiene caries es muy probable que ese bebé, ese niño, también resulte con caries, por transmisión de las bacterias que producen la caries, por transmisión de hábitos, sobre todo por eso, porque si los papás no se cuidaron su boca, no supieron hacerlo, mucho menos van a ser capaces de tener esas condiciones de cuidarla de su hijo. Entonces es una historia que se repite. Ese es un factor de riesgo muy importante que tenemos que intervenir, que tenemos que interceptar, dando educación para ese bebé y para esa familia. Con relación al uso del biberón nocturno, nosotros siempre tenemos que promover el uso de la alimentación materna, ¿cierto? La lactancia materna. Pero hay casos en que sabemos que no se da. En estos casos, las mamás utilizan el biberón para alimentar a sus hijos. Con este biberón existe el riesgo muy alto de caries dental. ¿Por qué razón? Porque las mamás acostumbran al bebé a acostarlo a dormir con ese contenido de leche y se queda el niño dormido con su tetero en la boca. Y con ese líquido azucarado que generalmente contienen las fórmulas con las que los alimentan, o el tetero de agua de panela. ¿Qué tenemos que decirle a esas mamás? En primer lugar, que ojalá dejen ese tetero a partir del año de edad. En segundo lugar, que no lo acostumbren a dormir con él. En tercer lugar, que si tomaron como última comida de la tarde o les dieron esa última comida, ese teterito, enseguida hay que hacerles la limpieza a los niños. No podemos permitir que se duerman con ese contenido de leche o de agua de panela o de bebidas endulzadas en la boca, porque es el primer factor para caries dental, el primer factor de riesgo para caries dental. Es importantísimo hacer entender eso a los papás. Otra cosa muy importante con los niños pequeños es hacer que los papás entiendan que a los niños no se les deben dar besos en la boca. No se les puede dar la comida con la misma cuchara con que ha comido la mamá, el papá o el cuidador. No, los niños, así como a nosotros no nos gusta comer las sobras de otros, en la misma forma tenemos que protegerlos a ellos. ¿Por qué? Porque se transmiten muchas bacterias a través de estas prácticas. Es común que la mamá que le mantiene el chupo en la boca, bueno, se le cae al piso porque los niños andan con eso por todos lados, que ella lo recoja del piso y ella mismo lo chupa y se lo mete al bebé. Ahí él está transfiriendo toda esa historia de caries que tiene ella, se la está transfiriendo al niño. Entre más tiempo evitemos que ese contacto, este contagio se haga, menos probabilidades vamos a tener de que ese niño tenga caries. Entonces son, digamos, prácticas básicas, muy sencillas, que tenemos que empezar a cambiar en nuestra comunidad. Sabemos que son cosas que están muy arraigadas, pero
tenemos que educarlos y tenemos que enseñarles y explicarles por qué no se deben hacer estas prácticas. Bueno, ¿qué hacer cuando el niño tiene alto riesgo de enfermedad bucal? Lo básico, ¿cierto? Enseñanza, refuerzo y motivación para prácticas de higiene bucal y adecuada alimentación. En segundo lugar, remitir a consulta odontológica para ser atendido máximo en los siguientes 15 días. ¿Por qué? Una caries de la primera infancia, o sea, la caries que dan los niños pequeños y que generalmente tiene como causa el uso de ese biberón, es una caries muy agresiva, es una caries que en muy poquitico tiempo le destruye los dientes. Los dientes temporales son muy pequeños, no son, pues tienen una superficie muy pequeña, y cuando la caries ingresa, generalmente afecta ahí mismo la pulpa y empiezan los procesos infecciosos, empiezan las inflamaciones de la cara, empiezan los dolores, empiezan todos esos procesos que complican la salud del niño de manera muy agresiva. Entonces hay que buscar la consulta odontológica lo más pronto posible. Hay que hacer que esa mamá, o si en nuestras manos está conseguir la consulta, ayudar a que la consiga muy prontamente. Hay que hacer un control para evaluar esa corrección de hábitos, o sea, son familias que no se pueden descuidar. Cuando nosotros encontramos problemas de este tipo, tenemos que hacer intervenciones continuas, muy seguidas, para poder causar impacto pues en estos temas. Bueno, también asegurar la consulta de crecimiento y desarrollo, porque obviamente todo está integrado, todos los servicios y todas las atenciones para el niño deben estar articuladas. Bueno, en los casos de estomatitis y de gingivitis, que son estas enfermedades que afectan los tejidos blandos de la cavidad bucal, donde vamos a encontrar presencia de vesículas, úlceras o placas en labios, encías, lengua o paladar, y generalmente enrojecimiento e inflamación localizada en la encía, son boquitas que ahí mismo las abren, uno les ve pues la inflamación como que pega el grito, ¿cierto? Ahí mismo se nota. Son niños que generalmente tienen fiebre, que están muy indispuestos, muy decaídos, que no quieren comer, que lloran con ese llanto triste, que mantienen como sin ningún ánimo. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, pues manejar la fiebre y el dolor con acetaminofén. Hacer manejo tópico de las lesiones, algo que pues es muy importante, tratando de suavizar la molestia en el niño, es aplicarle milanta, ¿cierto? La milanta que conocemos en muy poquitica cantidad, como muy superficial. Eso ayuda a que esas lesiones cicatricen más rápido y no sean tan como cruentas, para que el niño no sienta la molestia tan fuerte cuando toma algo. Darle abundantes líquidos fríos. El frío produce de cierto modo como anestesia, ¿cierto? De alguna manera, entonces baja esa sensibilidad y les ayuda a mejorar también mucho. De todas maneras, necesita consulta, necesita control por el odontólogo para que lo evalúe y mire a ver qué tan grave puede estar siendo la presencia de esas lesiones en la encía. Hay que advertir a la mamá de las complicaciones o del seguimiento, y de que no puede descuidar al niño. Siempre tenemos que decir que los niños en estos procesos son muy delicados, digamos que tienen una poquita respuesta en un momento dado. Entonces tenemos que estar atentos a que no se nos vaya a complicar el niño por desatención o por descuido. Bueno, y aquí, como en todos los casos, tenemos que enseñar medidas preventivas. Siempre tenemos que hablar a los padres de cómo prevenir todas las enfermedades de la boca, de las prácticas higiénicas, de las prácticas dietéticas, de todo lo que es conveniente para que los niños mantengan su buena salud bucal. Bueno, en los casos de traumatismo bucodental, ya les hablaba hace un ratico que pues los niños se aporrean con mucha frecuencia y terminan perdiendo dientes, haciéndose heridas en la boca a veces fuertes, ¿cierto? Fracturas, o no se les cae el diente, pero se les parte, o se les, digamos, se intruye, se mete, se clava, digamos, allá más adentro de lo que lo tenía. O sea, son diferentes las consecuencias de estos traumas bucodentales. En todos estos casos,
sobre todo cuando son muy traumáticos, que tienen exposición ósea o tienen heridas abiertas con sangrado, hay que consultar inmediatamente. Pues en todos los casos habría que consultar inmediatamente, pero en estos casos tan cruentos es necesario que se asista inmediatamente a la consulta odontológica con el fin de solucionar, digamos, los problemas que se puedan presentar. Y como les expliqué hace un rato, porque hay situaciones en las cuales si no se actúa inmediatamente ya después no hay nada que hacer. Ya se pierde el diente o ya se va, digamos, con un proceso de necrosis pulpar. La intervención oportuna en estos casos es muy importante. Bueno, hay casos en que los niños se aporrean el diente y hay un cambio de color, entonces uno abre la boquita del niño, eso pasa mucho en los dientes anteriores, los dientes de adelante, que los niños pequeños lo tienen uno más oscurito que el otro. Esos dientes generalmente fueron víctimas de un trauma. ¿Y qué pasó? La pulpa, con el impacto, se sufrió una hemorragia que manchó el diente. Generalmente estos dientes, pues no se les hace un manejo, si no tienen una sintomatología específica, se dejan ahí hasta que aparezca la dentición permanente y el diente pues se cambie por ese proceso fisiológico del recambio dental. Pero de todas maneras es importantísimo que se envíe a consultar al niño al odontólogo. No se puede dejar pues sin la consulta odontológica que es pertinente para determinar qué hacer en ese caso. Bueno, se presentan muchas consecuencias a partir de un trauma bucodental, ¿cierto? Como les digo, cambio de color del diente, fractura, movilidad, desplazamiento, avulsión completa, que es la pérdida de los dientes, lesiones de encías o mucosas que hay que tratar inmediatamente pues con suturas o lo que haya que hacer en el momento, como cualquier herida, ¿cierto? Sobre todo esa avulsión o cualquier movimiento dental hay que corregirlo inmediatamente, porque ya después, como les digo, la respuesta no es tan positiva y en muchos casos el diente ya no se vuelve a adosar al tejido y se pierde. Bueno, ¿qué hacer? Pues inmediatamente, como les digo, consultar, manejar el dolor con acetaminofén, siempre en estos casos dieta líquida, porque evidentemente el niño está muy traumatizado y tiene mucha molestia para poder comer. Igual en ocasiones ni siquiera se le ha realizado pues ningún manejo, entonces hay que tratar de llevarlo pues como de la mejor manera para que no tenga más dificultades él. Bueno. Aquí tenemos pues como las indicaciones específicas cuando hay una avulsión, o sea, cuando se sale el diente del alvéolo, ¿qué hacemos? Primero, buscar el diente en la boca o sitio donde se cayó. Hay veces que el diente queda colgando de un hilito pues en la boca, hay veces que se va al suelo y está por allá caído en medio del, pues en el piso sucio, contaminado de todo lo que donde cayó. ¿Qué se sugiere? Sujetarlo de la corona. Nunca de la raíz, o sea, la raíz es la parte que está dentro del alvéolo, ¿cierto? La que sostiene el diente allá en la boca, no la debemos tocar porque si nosotros lastimamos esas fibras que tiene la raíz, que son las que están pegaditas al diente, las perdemos, seguramente el diente ya no va a pegar, entonces evitemos tocar la raíz del diente, solamente lo sostenemos de la corona. Después lo podemos enjuagar con agua fría para eliminar esa suciedad. No rasparlo ni cepillarlo, simplemente enjuagarlo. Y mantenerlo mientras va donde el odontólogo en un medio de conservación adecuado, que puede ser leche o suero, o también en la misma boca del niño si es capaz, o mejor en leche o suero, ¿cierto? Como para evitar que de pronto se lo trague. El diente puede ser transportado guardándolo entre los molares o en el interior de la mejilla, si somos capaces, ¿no? Evítese guardarlo en agua. La leche es como el elemento más conveniente para guardarlo, para transportarlo. Y acudir al odontólogo inmediatamente. Entre más tiempo se espera, peor es el pronóstico. Y ese tiempo es de 2 horas, es decir, el mejor pronóstico está en esas primeras 2 horas, ya después como que nada se puede garantizar. Los dientes temporales, como les expliqué, no se reimplantan. Esos dientes no tienen salvación, se cayeron y se perdieron. Pero los permanentes sí, y los permanentes son muy susceptibles de que
de caerse en los niños. Estos dientes salen a muy temprana edad en algunos niños y ellos se aporrean mucho. Esos dientes casi no tienen a veces formación de raíz completa, entonces se salen muy fácilmente de la boca. Bueno, cuando hay enfermedad bucal grave, inflamación dolorosa del labio que no involucra surcos, cuando hay enrojecimiento de inflamación dolorosa localizada con deformación del contorno de la encía, cuando hay exudado purulento, o sea, uno ve que hay un absceso y está drenando pus, materia, cuando hay unas caries cavitacionales muy grandes, esas caries que son enormes, pues como la última clasificación de la caries, que ya la pulpa se vea pues ahí a grito en cero, ¿cierto? O cuando hay dolor dental, que el dolor dental es una enfermedad bucal grave. Hay que remitir urgentemente para tratamiento. Es decir, ese niño no se puede quedar con ese problema ahí, hay que enseguida buscarle la atención. Eso es una urgencia, cualquiera de esos casos, porque en los niños cualquiera de estas situaciones puede llevar, como les digo, en un momento a complicar la salud general. Bueno, iniciar antibiótico, pero esto sí ya es de manejo del médico o de manejo del odontólogo, porque en los casos de absceso la única alternativa es empezar un tratamiento antibiótico para poder controlar la infección, y hay que hacerlo pronto, y manejar el dolor para que el niño pueda estar más cómodo. Bueno, generalmente casi todas las enfermedades bucales se pueden prevenir. Tenemos que hacer esfuerzos grandísimos, todos, porque los papás, los cuidadores, las familias, las comunidades se preocupen por la salud bucal de los niños. Y con prevención, únicamente con actividades preventivas, con hábitos adecuados de higiene y dieta, con intervención a veces de hábitos que son nocivos, podamos detener ese avance de la enfermedad o esa aparición de la enfermedad, para que los niños mantengan un buen desarrollo físico, mantengan un adecuado crecimiento y no se interfiera pues como con su desarrollo. Todas estas enfermedades afectan también su vida cotidiana, ¿no? Si los niños están enfermos, si tiene un absceso, si le produjo fiebre, si se descompensó su salud general, va a faltar a la escuela, va a estar desalentado, no va a estudiar adecuadamente, en general va a tener afectada también su vida social y su bienestar general. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de esto y que desde todos nuestros puntos de atención, desde todo nuestro ámbito, desde todo nuestro contacto con los niños y con sus familias, empecemos a intervenir. Como les digo, la mayoría de las patologías orales, si no todas, son prevenibles. Entonces es una tarea muy importante y un compromiso que tenemos todas las personas que tenemos contacto con los niños. Es fundamental que las familias entiendan que la dentición temporal es muy importante, que cuando aparece el primer molarcito del cual les hablé hace un rato, ese molar de los 6 años, que viene a empezar la dentición permanente, pongan mucha atención en el cuidado de él, porque una cosa que sucede con mucha frecuencia es que los papás asumen que la responsabilidad del cuidado dental es de los niños. Piensan que ellos ya se saben cepillar después de que cogen un cepillo y se lo meten a la boca. Realmente no asumen la responsabilidad y el compromiso con la higiene y la salud bucal de sus hijos. Es importante hacerles ver que los niños realmente se deben cepillar por lo menos una vez al día por sus padres hasta que tienen 12 años. No hasta que tengan 5, 6, 7, 8, no, hasta los 12 años. Esa es la edad que se sugiere como de tener, digamos que ya un poquito de destreza para lograr mantener unos buenos hábitos higiénicos, pues entre comillas, ¿no? Pero por lo menos ya se puede considerar que podemos dejar que ellos hagan su higiene. Siempre recomendar el cuidado dental en la noche, el cepillado, el uso de la seda, antes de acostarse, sin que después haya ningún otro consumo de alimentos de ninguna clase. Si vuelve a comer, tiene que volver a cepillarse. Pero en las horas de la noche la boca debe estar limpia, porque es la hora del día en que más fácilmente hay esa invasión bacteriana y hay el riesgo de caries dental.
más alto que en cualquier otra etapa del día. Bueno, los niños hasta los 6 añitos más o menos tienen un riesgo muy alto de caries dental cuando han tenido ese consumo de biberón, sobre todo por esa causa, pero puede ser también por mala higiene, por descuido en general. A esta caries que se ocurre hasta los más o menos 6 años de edad se le denomina caries de la primera infancia. Es un proceso, como les explicaba hace un rato, muy agresivo, que llega y coge los dientes del niño y los acaba. Aparece muy tempranamente, inclusive a los 2 años hay niños ya con los dientes muy cariados, hay niños que hay que hacerles exodoncias, es decir, extracción de los dientes a esa edad porque ya el diente está tan afectado y ya ha habido tanta pérdida que no se puede sostener en boca. Ya va a ser un problema, no hay forma de restaurarlo para que se quede en la boca, con todas las consecuencias que esto trae. Hay que hacer entender a los papás que la caries se produce por la interacción de esos alimentos que quedan ahí y esas bacterias que se aprovechan de toda esa placa, ¿cierto? Y que van a desmineralizar los dientes y que enseguida van a hacer las cavidades y a producir la caries que va a avanzar rapidísimamente. Entonces, la prevención en esta primera etapa de la vida es fundamental. Los niños con caries o con estos procesos a veces de caries tan avanzadas terminan con problemas de baja autoestima, es decir, se les afecta su desarrollo del lenguaje, su desarrollo físico, tienen dificultad para masticar, mala nutrición por consiguiente, bajo rendimiento académico, el peso puede ser bajito, con todas estas falencias pues al lado de la dificultad para poder comer y demás y desarrollarse armónicamente, terminan con problemas generales de salud. Entonces es muy importante que, es decir, no descuidemos ni por un instante, cada vez que veamos un niño sabemos que tenemos que pensar cómo tiene su boca y cómo lo vamos a manejar y a dónde lo tenemos que mandar, y sabemos que así el niño tenga su salud bucal perfecta, también tiene que ir al odontólogo para que le haga lo que tiene que ser pertinente, le dé esa educación que a veces de pronto no tenemos capacidad de hacer todos, y además le intervengamos los problemas que pueda tener en un momento dado y que pueden desconocer en su familia. Bueno, los niños que tienen caries en su dentición temporal tienen más riesgo de tenerla en sus dientes permanentes. O sea que, digamos que si no los cuidamos desde pequeñitos vamos a tener ese riesgo presente ahí, digamos que condenados de por vida a padecer de caries dental. Tenemos que tener en cuenta que en ese primer momento de su vida tenemos que darle esa cuota inicial, digamos, de salud bucal para que sigan en adelante con todos sus dientes, ojalá hasta que sean personas adultos mayores. Bueno, inclusive si todas las personas de una familia tienen caries en los dientes, todavía puede evitarse o reducirse esa afectación del bebé, pero con educación. Así como les decía ahorita, si una familia tiene historia de caries severa o historia de caries en general, sabemos que pues el niño también seguramente va a repetir la misma historia, pero aún así, si nosotros intervenimos con educación en esa familia, si hacemos esos controles periódicos seguidos, como les decía yo, de no abandonar ese seguimiento que le hacemos, aún así, aún con ese mal antecedente que tiene, podríamos lograr que el niño tenga un buen futuro en su salud. Bueno, la lactancia materna es súper importante para el buen desarrollo del complejo dentofacial, ayuda a desarrollar pues todas las estructuras bucodentales, reduce digamos la presencia de caries en un momento dado, pero no quiere decir que si la bebé también duerme pegadito ahí toda la noche y sigue en esa misma situación hasta muy grande, no tenga el riesgo, porque de todas maneras la leche materna también contiene azúcar. Es decir, que también tenemos que pensar, la higiene es ante todo pues la pauta número 1 para prevenir la caries dental. Bueno,
Como prácticas claves en el menor de 2 años, lo que en un momento dado les mencioné, la limpieza de las encías del bebé con un paño húmedo después de las comidas, incluso antes de que tenga dientes, empezar con la higiene de los dientes apenas hagan erupción, utilizar un cepillo de dientes pequeñito, blandito, que no le vaya a causar lastimaduras, que no le vaya a causar erosión en la encía, muy suave para que el niño tampoco lo rechace. No le vamos a aplicar crema dental a ese niño recién que salen los dientes. Con una ligerita frotada del cepillo de la crema es suficiente, pero ni siquiera esa edad, sino más adelante, porque realmente en ese momento él todavía no es capaz como ni de asimilarlo. Cepillar los dientes del niño 2 o 3 veces al día, con 2 veces podría ser, si no hay la posibilidad de las 3, pero nunca acostarlo con la boquita sucia. Iniciar el uso de la seda dental tan pronto erupcionan los primeros dientes. Y no dar nada de comer al niño, excepto agua, después del cepillado en la noche. Para los niños mayores de 2 años hay que cepillar los dientes con una pequeña cantidad de crema dental con flúor del tamaño de un grano de arroz. Si tienen la crema dental para niños que contiene poca cantidad de flúor, la pueden usar, pero también con esa pequeña cantidad. Y si tienen la crema dental familiar que usan todos, aunque tenga grandes cantidades de flúor, se puede usar también en muy pequeña cantidad, del tamaño de un grano de arroz. Hay que tratar de enseñar al niño a que escupa el enjuague pues, del cepillado, ¿cierto? Que no se lo coma esa agüita que le queda, porque ese flúor que entra ahí es el que nos produce la fluorosis dental con sus dientes permanentes. Bueno, los niños no tienen la habilidad para cepillarse. Hay que insistirle a los papás que ellos deben cepillar los dientes de los niños por lo menos hasta los 12 años. La higiene bucal del niño debe ser supervisada hasta los 12 años. En ese momento ya él puede cepillarse sus dientes, pero siempre debe estar pendiente un adulto de que esa práctica sí se haga y que se haga adecuadamente. Y no olvidar pues la revisión periódica cada 6 meses. Bueno, en relación a lo que debe consumir el niño, en lo posible evitar el uso del biberón, ¿cierto? En lo posible. Ojalá que si se lo tuvimos que dar o hubo necesidad de que el niño consumiera su alimento a través del biberón, se le quite al año de edad. Nunca acostar al niño a dormir con el biberón. Esa sí es la peor práctica y la que nos va a causar la caries dental, sin lugar a dudas. Evitar el uso frecuente y prolongado de bebidas que contengan azúcar. Acostumbrarlo pues a que empiece a usar un vasito, un vasito pequeño, que ya no use más biberón, sino el vaso pequeño para que se alimente a través de él. Los niños a partir de los 12 meses ya son capaces de alimentarse a través, inclusive antes, son capaces de alimentarse a través de un vasito, una tacita. Bueno, tratar de establecer hábitos alimenticios regulares, desayuno, almuerzo, comida, y en intermedios, sobre todo darle frutas o alimentos como queso o maní, evitarle los dulces al máximo. Hacer que beba mucha agua durante todo el día, especialmente entre las comidas y meriendas, y no acostumbrarlo a ofrecerle dulces como premio por su buen comportamiento. Bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que lo tengan muy en cuenta, lo apliquen de ahora en adelante. Empecemos a revisar esas cavidades orales de los niños, a revisar esas boquitas, a pensar todo lo que puede haber ahí, todo lo que podemos hacer ahí a través de la prevención y del cuidado de la salud bucal de los niños. Como ya les dije, afecta absolutamente todo. De ello puede depender un desarrollo armónico y funcional, y un crecimiento y desarrollo adecuado del niño, o todo lo contrario.
Bueno, muchas gracias. Ahora, si ustedes tienen preguntas. Yo por eso le decía. ¿Cómo? Si tienen alguna pregunta, estamos aquí esperando. Bueno, muchas gracias. La teleconferencia queda grabada para quien esté interesado en escucharla o en repetirla. Les agradezco mucho su atención y espero que sea de mucha utilidad esta información. Gracias.